Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Estamos en este programa Experiencias con Dios y estamos hablando del tema despertar espiritual. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este espacio de tiempo, de sabiduría, entendimiento, revelación y nos edifique con su palabra. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Presentamos, Señor, nuestras vidas, Señor, mi vida y la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Te pedimos, Señor, entendimiento, discernimiento y aprovechamiento, Dios, de tu palabra, de tu mensaje, oh Dios. Edifícanos, fortalécenos e incentívanos a buscarte, a acercarnos más a ti, oh Dios, mediante este mensaje. Concédenos ese ambiente de libertad y de victoria, oh Dios, conforme a tu propósito. Reprendemos toda obra de las tinieblas y todo lo que el maligno levanta para estorbar, para tergiversar, para desenfocar este mensaje, lo declaramos inoperante y declaramos ese ambiente de libertad y de victoria guiados enteramente por tu Santo Espíritu. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Sí, amados, vamos a continuar con este tema, despertar espiritual, gloria a Dios. Y vamos a hacer una lectura en el libro de San Juan, capítulo 17, el versículo 20 hasta el 26. Vamos a estar leyendo estos versículos. Dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que sepas, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Gloria a Dios. Hemos venido hablando acerca del despertar espiritual y, en resumidas cuentas, este despertar espiritual se trata de que el hombre interior, que Dios creó a su imagen y semejanza, sea despertado para que tome control de la existencia del hombre. Habíamos dicho que Adán en su principio, él no se movía con las fuerzas carnales, sino que se movía en las fuerzas del Espíritu y percibía la creación de Dios desde su hombre espiritual, que fue lo que Dios dejó despierto para poderse comunicar con Adán. Que la carne de Adán se vino a despertar después cuando entró el pecado, cuando Adán desobedeció, y dice la palabra que fueron abiertos sus ojos. ¿Qué ojos? Los ojos carnales. Y comenzó Adán desde ese momento a percibir con los sentidos carnales, a ver con sus ojos carnales y a sentir y a percibir la creación desde su plano físico carnal. Es la razón por la que la parte espiritual de Adán que Dios había despertado comenzó a menguar y a debilitarse hasta el punto de hoy en día no sentimos lo espiritual, a menos que Dios comience a despertarlo en nosotros. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, pero hoy en día lo espiritual está totalmente olvidado por los hombres, tanto así que únicamente se han centrado en la carne y han dejado la parte espiritual, que es lo que verdaderamente Dios creó a su imagen y semejanza, lo han dejado olvidado, lo han ignorado. ¿Por qué? Porque no se percibe lo espiritual, porque está totalmente dormido a causa del pecado y del mundo que nos rodea y de percibir el mundo con los sentidos carnales. La sabiduría de Dios enseña que lo espiritual se tiene que ajustar es a lo espiritual. Es la razón por la que el único alimento para lo espiritual es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y que esta palabra, a medida que va alimentando nuestro espíritu, lo va nutriendo, él se va fortaleciendo y se va despertando. Lo que busca Dios en este despertar es que el espíritu vuelva a tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro mover. Que sea como al principio Adán, que oía y percibía las cosas de Dios,
siendo Dios espiritual, pero como Adán también estaba moviéndose en el plano espiritual, porque el espíritu de él fue que Dios dejó despierto, entonces él podía percibir con claridad y entender a Dios. A ese punto es donde Dios quiere volver a hacer retornar nuestra condición humana, retornarnos nuevamente a ese plano espiritual, a ese despertar espiritual que teníamos, que gozaba Adán antes, donde éramos guiados por el Espíritu y no por la carne. La sabiduría de Dios dice, anda dice, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el Espíritu a través del apóstol Pablo nos habla esta palabra, nos quiere decir que retornemos otra vez a ser guiados y dirigidos por la parte espiritual que está dentro, que está dormida, que está débil, porque se debilitó por falta de alimento, por falta de nutrientes, porque la parte espiritual únicamente se le puede alimentar de lo espiritual. Así que, amados, el Señor Jesucristo en estas palabras, Él habla algo muy importante. Él dice, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Y así como tú me enviaste, yo los he enviado. Luego dice, para que sean uno. ¿Cómo así que para que sean uno? Sí. Sabemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y que estos tres entes que forman al ser, cada uno de manera independiente tiene su voluntad, su propia voluntad. Dice que el polvo vuelve a la tierra como era. Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero que del alma corre el riesgo de ser echada al infierno. Dice que la carne no se puede sujetar a la voluntad de Dios. O sea, ella no puede sujetarse, no tiene, Dios no la facultó para ella porque ella es carnal, terrenal. Y ella no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Así quiera la carne hacer la voluntad de Dios, ella no se puede sujetar a los mandatos de Dios porque son espirituales. Y el sentir de ella es carnal, terrenal, conforme a su creación. Y lo terrenal se ama lo terrenal. Dice la palabra de Dios que el mundo ama lo suyo y la carne es del mundo. Y que lo espiritual se debe ajustar a lo espiritual, así como lo terrenal se ajuste a lo terrenal. Entonces, la carne que hace parte del ser no se puede ajustar a la voluntad de Dios. Entonces resta que el espíritu y el alma se pongan de acuerdo y entren en esa unidad. Cuando las voluntades se hacen unánime, entonces entran en esa comunión el espíritu y el alma. Y nos toca sujetar la carne, dominarla. Es la razón por la que dice la palabra de Dios que Dios da a los que le creen, a los que le buscan, les da espíritu de amor, de poder y de dominio propio para que podamos enfrentar la adversidad del mundo y sujetar esta carne que es nuestro peor enemigo. La carne que el hombre tanto se esmera por cuidar es el peor enemigo del hombre en su retorno a Dios. ¿Qué busca Dios al hacer retornar al hombre? Busca que el hombre, primeramente salvar el alma del hombre, que es lo que Dios creó a imagen y semejanza de él. Seguido, que el hombre transformar, renovar la vida del hombre, renovar esta condición humana y hacerla conforme a la imagen de su Hijo, perfecta, divina. Es la razón por la que la palabra de Dios dice que mediante que Dios nos ha dado promesas, mediante las cuales podamos llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Así dice en la epístola del apóstol Pedro. Gloria a Dios, capítulo 1, versículo 3, me parece. Entonces, amados, este despertar espiritual lo que ocasiona es que la parte física, espiritual que está dormida se despierta y todo va a tomar el control que tenía antes cuando Adán no había pecado de la dirección de la existencia que Dios nos ha dado. Que seamos guiados no por la carne sino por el Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo vino y fue bautizado por Juan el Bautista, dice que subiendo de las aguas el Espíritu Santo de Dios reposó sobre él. Y de allí en adelante él comenzó a ser guiado por el Espíritu.
Él fue al desierto guiado por el Espíritu y él se movía en el poder del Espíritu Santo. No se movía en el poder de su carne ni en la fuerza de su carne. ¿Por qué? Porque la carne, el designio de la carne es pecado, es muerte, por cuanto ya no se puede sujetar a la voluntad de Dios. El designio de la carne es contrario al designio de lo espiritual, de lo espiritual que es Dios. Entonces, este despertar espiritual lo que viene a hacer es transicionar nuestra existencia. Gloria a Dios. Nos pasa de una condición humana débil, decadente, nos lleva a una condición espiritual, eterna, fortalecida con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, mediante Jesucristo. Es la razón por la que Dios dice en su palabra que Él nos hace participante de su naturaleza divina. En el libro en la epístola del apóstol Pedro, vamos a leerlo, gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: por medio de las cuales, el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Y ser participante de la naturaleza divina de Dios es ser participante de su sabiduría, de su perfección, de su ciencia, de su poder, de su eternidad, de su vida. Ser participante de la naturaleza divina de Dios es transicionar la condición humana y llevarla a una condición de divinidad conforme a la semejanza de Jesucristo. Dios dice, he aquí que vosotros sois dioses. Dios llama dioses a los hijos de Dios. Entonces, dice, Dios llama a dioses a los que les vino la palabra de Dios, dice la sabiduría de Dios. Si Dios llamó dioses a los que les vino la palabra de Dios, Dios quiere que lleguemos a esa condición, a ese nivel espiritual en el que vamos a ser conforme a la medida de Jesucristo imágenes. O sea, vamos a manifestar la misma gracia que Él manifestó aquí en la tierra. Vamos a ser perfectos en unidad. Y esta unidad se logra primeramente con ese despertar espiritual, en donde venimos a tener conciencia nosotros como hombres, en unidad venimos a tener conciencia de lo que está pasando en el plano físico y en el plano espiritual, porque venimos a ser uno. Nuestro espíritu se va a comunicar con nuestra conciencia. Nosotros vamos a tener conciencia de todo nuestro ser, tanto de lo espiritual como de lo físico. A eso dice, es lo que el Señor Jesucristo aquí dice, para que sean uno. Cuando Él habla de que seamos uno es que lleguemos a esa conciencia, ese estado de conciencia de lo físico y de lo espiritual. Y luego dice, para que sean perfectos en unidad. Esa perfección en la unidad viene cuando el Espíritu Santo de Dios viene y reposa sobre la vida del hombre y comienza el Espíritu Santo a guiar al hombre a toda verdad. Dice que el Espíritu de verdad viene para guiarnos a toda verdad, y cuando esa guianza entra en plena comunión con nuestro espíritu, entonces esa perfección que está en Dios se va a comenzar a manifestar en el hombre por medio del Espíritu Santo de Dios, que escudriña lo profundo de Dios, que entiende todo lo de Dios, y ese entendimiento y ese conocimiento de Dios es impartido a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo. Y como ya el hombre alcanzó ese despertar espiritual para comprender todo lo que está pasando en su plano espiritual, entonces puede comprender en todo su ser lo que el Espíritu Santo de Dios está dirigiendo a su espíritu, y entonces nos podemos mover bajo esa dirección perfecta de Dios. Y es a lo que el Señor Jesucristo dice, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad es el hombre guiado enteramente por el Espíritu Santo de Dios, así como caminó el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Era enteramente guiado por el Espíritu Santo de Dios,
porque él entendía con claridad la dirección que el Espíritu Santo le estaba dando, porque él ya había sido despertado espiritualmente. Su espíritu era quien guiaba su existencia, no la carne, sino el espíritu era quien guiaba. Y este espíritu que ya estaba despierto entró en comunión con el Espíritu Santo de Dios y la voluntad de Dios se hizo una. O mejor dicho, la voluntad del Espíritu del Señor Jesucristo se hizo una con la voluntad de Dios. Asimismo, hoy Dios quiere que la voluntad del hombre se haga una con su voluntad, a fin de que el hombre ya no se mueva en su propia voluntad, sino que se mueva en la voluntad de Dios, guiado enteramente por su Espíritu Santo. Pero para que esta dirección sea plena, sea perfecta, el hombre tiene que ser despertado y comprender con claridad lo que el Espíritu Santo de Dios habla a su espíritu. Tiene que enterarse el hombre en este plano físico, tiene que enterarse de lo que está aconteciendo en su plano espiritual. Y eso es a través de su espíritu. Luego tendremos que entrar en una comunión con nuestro espíritu para que podamos comprender lo que nuestro espíritu, lo que está pasando en el plano espiritual con nuestro espíritu, lo que él está escuchando, lo que él está viendo, lo que él está percibiendo. Y para eso se requiere el despertar espiritual. Lo único que puede despertar al hombre de esta manera es la palabra de Dios y el proceso de Dios con el cual él disciplina a los que él toma por hijos. Vive Cristo para siempre. Este proceso de Dios es una disciplina en la cual Dios incurre al hombre a través de una serie de pruebas y circunstancias y dificultades que lo que hacen es comenzar a forjar el carácter de su Hijo amado Jesucristo en el espíritu del hombre y en todo su ser, del creyente. Y la palabra lo que hace es comenzar a nutrir nuestro espíritu para robustecerlo y fortalecerlo, para aprovechar el crecimiento que Dios da y comenzar a establecer los vínculos de la unidad, de tal manera que comienza la palabra de Dios a unificar el hombre. Ese espíritu y esa alma comienzan a ser unificados por la palabra y el proceso de Dios, hasta el punto de que el hombre llega a ser uno en sí mismo. Y luego se hace perfecto en unidad con la venida del Espíritu Santo, que llega y encuentra una unidad, un hombre compacto y que está dispuesto a ajustarse a la voluntad de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios y entra en plena comunión con ese espíritu, con el espíritu nuestro, con el espíritu del hombre que está en plena disposición para aceptar la voluntad de Dios y para obedecer. Entonces el Espíritu Santo viene a guiar a nuestro espíritu a toda verdad. Y por esa dirección que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu y él la obedece, entonces el hombre viene a ser perfecto en unidad porque está en todo momento moviéndose conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es la dirección perfecta de Dios para nuestra vida. Y eso nos hace perfectos en unidad. Entonces todo lo que conlleva, lo que contrae este despertar espiritual es tremendo. Primeramente transiciona nuestra vida de la condición humana la pasa a una condición espiritual, a semejanza de Dios, y por las promesas de Dios alcanzadas, esta condición espiritual se hace participante de la naturaleza divina de Dios. Esto a qué hace alusión, a que el poder, la sabiduría y la ciencia que hay en Dios venimos a ser nosotros participantes de esa sabiduría, de ese poder, de esa ciencia que hay en Dios, de ese conocimiento que hay en Dios, por medio de su Espíritu Santo que es capaz de escudriñar lo más profundo de Dios y revelarlo al hombre, a nuestro espíritu, por medio de esa comunión que se estableció entre nuestro espíritu, entre el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu, por causa de la disposición de nuestro espíritu, que por medio de la palabra entendió que era necesario ajustarse a la voluntad de Dios, y la palabra lo fortaleció hasta el punto de doblegar nuestro espíritu a la voluntad de Dios, para que ese despertar sea perfecto. Y de esta manera Dios pueda manifestar su poder a través de los hombres, su gloria, su gracia, a un mundo tan necesitado de un verdadero impacto de la gloria y del poder de Dios. Algo que me llama mucho la atención es que el hombre hoy en día está buscando hacerse sabio, la ciencia, pero la sabiduría, Dios dice que queriendo ser sabios se hicieron necios para con Dios. Porque si hay ciencia, si queremos contemplar la ciencia, si queremos percibir la ciencia,
podemos asombrarnos viendo el universo entero, la creación, cómo está establecido, las leyes que los rigen. Todo eso habla de ciencia. Tanto así que la creación es el objeto de estudio de los científicos hoy en día. Y siempre ha sido así. Y de allí, de la observación que ellos hacen y de los estudios que ellos hacen con la ciencia que han logrado implementar a partir de la observación que han hecho, de las observaciones que han hecho, han desarrollado una ciencia. Y en esa ciencia se complacen, pero están dejando la verdadera ciencia que produjo el universo entero, la están dejando de lado, porque ciertamente lo que el hombre percibe con sus ojos carnales, terrenales, pero el trasfondo de la existencia es espiritual y se ha de discernir con los sentidos espirituales. Así que la ciencia que el hombre hoy en día lo tiene fascinado es una ciencia limitada con relación a la verdad espiritual que dio origen a todas estas cosas. Es la razón por la que dice que hay ciencia de Dios y ciencia de los hombres. La ciencia de Dios es la que Dios quiere enseñarnos a través de su Espíritu Santo. Es la razón por la que Dios dice en su palabra que y os daré pastores que os enseñan con ciencia y con inteligencia en aquel día. Va a llegar un día, y creo que ha llegado ya, en que Dios va a levantar hombres, va a capacitar hombres que puedan hablar de su poder, de su ciencia, que puedan hablarle a los otros hombres no con palabras, sino con palabras sin profundidad, sino que puedan hablarle de la ciencia de Dios que creó, que dio origen a todas las cosas, que dio origen al universo completo. Esa es la verdadera ciencia, la que va a permanecer. Dice Dios que la ciencia de los hombres es nada. Apenas que Dios mueva un detalle en la creación que Él hizo y toda la ciencia de los hombres se hace inútil. ¿Por qué? Porque la ciencia de los hombres es basada en una observación que ellos hacen a un fenómeno natural, pero que ese fenómeno tranquilamente puede ser modificado por Dios en cualquier momento. Y toda la ciencia, todo el análisis que ellos habían hecho acerca de ese fenómeno y las teorías y las ciencias y el conocimiento que habían desarrollado a raíz de esa observación, queda valiendo nada porque ya cambió. Dios puede cambiar completamente el comportamiento de las cosas. Es la razón por la que en un salmo dice que cuando los hombres bajan al mar, en esas naves, y Dios agita el mar, y las olas del mar comienzan a encresparse, y los hombres no hayan qué hacer, y dicen que toda su ciencia para controlar la nave es inútil, porque no es algo normal lo que está aconteciendo, no es un fenómeno que antes hubiesen observado y hubiesen metido en un modelo, sino que es Dios que está moviendo con su poder y está haciendo como Él quiere. Y entonces toda la ciencia de los hombres se hace inútil porque están ante un fenómeno que antes no habían observado, ante un comportamiento de la naturaleza que antes no se manifestó. Así que todos los modelos que ellos sacaron con que podían, eh, eh, anticiparse al, al, al y dar una respuesta a ciertos fenómenos, no pueden descifrar nada. ¿Por qué? Porque Dios movió las cosas y las cambió. Y toda la ciencia del hombre, en lo que tanto se ha ocupado, en lo que tanto ha gastado tanto tiempo, se hace inútil. Pero la ciencia que enseña a Dios, la que enseña a Dios a través de Jesucristo, es una ciencia que permanece para siempre, que no cambia, porque es la verdad. Y la verdad no deja de ser, no cambia. Es una ciencia que aprendemos hoy y durará para la eternidad. Y por la eternidad se regirán las cosas por la ciencia de Dios. Es la ciencia que Dios está llamando y está invitando a los hombres a que conozcan, a que aprendan, a que se dejen enseñar de Jesucristo. Jesucristo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y que yo haré descansar. Pero también dice, aprended de mí que soy manso y humilde y harás descanso para tu alma. La ciencia de Dios es la que Dios quiere que aprendamos. Él dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay mucho pueblo hoy en día que sabe mucha palabra de Dios, pero la ciencia de Dios está allí. Porque, porque en parte, ¿por qué? Porque la iglesia se ha enfocado mucho únicamente en la salvación.
siendo la salvación la base del caminar con Jesucristo. No podemos descuidar la salvación tan grande que Dios ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación únicamente es el principio de este caminar con Jesucristo. Hay muchas cosas por alcanzar, grandes y ocultas, conocimiento, sabiduría, ciencia, inteligencia de parte de Dios. El despertar espiritual nos acerca a todas estas cosas, a la ciencia, al poder, a la gracia, al conocer, al poder percibir lo oculto de Dios. El despertar espiritual nos acerca a todas estas cosas y es a donde Dios nos quiere llevar. Producir un despertar espiritual tan poderoso en nosotros que ya nuestra carne no tenga que movernos, no nos mueva, no nos incite, sino que completamente seamos hombres espirituales. Como dice la palabra, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como hombres tenemos que entender que esta parte carnal va a morir, pero la parte espiritual es eterna. Y cuando esta carne muera, ella va a emerger. Ella es la que se va a manifestar. Y si no nos preocupamos por nutrirla, por guardarla, por cuidarla, por sustentarla ahora, entonces cuando se manifieste en ese momento en que la carne perezca, lo que se va a hallar es debilidad y probablemente mal, apartada de Jesucristo y por ende apartada de Dios y por ende apartada de la gracia y del bien. El despertar espiritual lo que promueve es el acercarnos a Dios, el conocer las cosas grandes y ocultas de Dios, el poder percibir lo espiritual que nos rodea, el mundo espiritual que nos rodea y poder entender que estamos en una guerra espiritual y ver la guerra espiritual que se está librando en contra nuestra. Todos esos beneficios vienen con el despertar espiritual que Dios quiere darle al hombre. Él no quiere que el hombre únicamente se conforme con ser salvo, Él quiere que el hombre busque el despertar espiritual. Dios dice: busca a Jehová y su poder, en Proverbios, busca a Jehová y su poder. Él nos manda que busquemos su poder. Pero también dice: oh hijo de los hombres, dicen en Salmos. En el Salmos 4, versículo 2 dice: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Así está el hombre hoy en día, aún el creyente, amando la vanidad y buscando la mentira. Por esta causa no ha aprovechado el despertar espiritual al cual Dios nos está llamando a través de Jesucristo. Que esto es más que salvación, esto es más que ser salvo. Esto es ir a la perfección, ir a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, haciéndonos uno con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero lamentablemente hoy muchos menosprecian el testimonio de la iglesia. Muchos hombres no quieren saber de la iglesia. Y es lo que Dios dice aquí: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Este llamado de Dios a los hombres que le creen, que es un grado de suprema honra, ha venido a ser infamado por causa de muchos malos testimonios, de hombres que, aunque han escuchado el llamado y han aceptado el llamado, no se han dejado despertar para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y por seguir en la carne, caminando un camino espiritual, entonces han venido muchas dificultades que no han sabido afrontar y al final terminaron dando malos testimonios. Porque esta vida espiritual tiene que ajustarse a lo espiritual. El despertar espiritual implica que el hombre se despegue de lo terrenal. Porque de lo que alimentemos nuestra alma, eso se va a manifestar. Si lo alimentamos de lo terrenal, entonces nuestra alma va a ser terrenal y va a estar dormida, porque lo terrenal no puede despertar nuestra alma, nuestro espíritu. Pero si lo alimentamos de lo espiritual y permanecemos en lo espiritual, entonces en algún momento esto espiritual que está dentro va a tomar tanta fuerza que va a tener que manifestarse y va a tomar el control como al principio. Pero Dios dice: oh hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Por el hombre amar la vanidad no ha querido aceptar la gracia de Dios, no ha aprovechado la gracia de Dios tan terrible, tan tremenda, una honra, suprema honra, hacernos participantes de su hacer participante al hombre de su naturaleza divina. Eso es un grado de suprema honra. Pero por el hombre todavía estar con los ojos en la tierra, mirando lo terrenal, amando la vanidad,
buscando la mentira, entonces no ha podido aprovechar la gracia tan maravillosa de Dios para con los hombres. Hombres de carne y hueso, Dios llevarlos al punto de hacerlos participantes de su naturaleza divina, llevándolos al grado de perfección del Señor Jesucristo, que era perfecto hombre y perfecto Dios aquí caminando en la tierra. A ese nivel espiritual Dios nos quiere despertar. Gloria a Dios. Pero hoy un llamado que ha de ser que es de suprema honra y que debía haber sido demasiado honrado, hoy es infamado por muchos por causa de malos testimonios de hombres que, aunque le han creído a Dios y se han acercado a Dios, siguieron mirando al mundo y al final el mundo hizo que produjeran malos testimonios para con la gracia de Dios, para con el privilegio que Dios había otorgado, para con el llamado de Dios a la perfección a los hombres, a un despertar de gloria, a un despertar de victoria, a un despertar donde las enfermedades, donde la muerte inclusive, las dolencias son dejadas atrás, aún la vejez es dejada atrás. Cuando el hombre es completamente despertado, aún la vejez se queda atrás. Ya la vejez no ejerce poder sobre los verdaderos hijos de Dios, sobre los que han sido despertados a ese nivel de despertar del Señor Jesucristo. La vejez, la muerte y las enfermedades no se empoderan más de ellos, porque la vejez, la muerte y las enfermedades son cosas terrenales. Eso se originó aquí en la tierra. En el cielo no existe, en el cielo no acontecen ninguna de estas cosas. En el cielo no hay enfermedad, no hay enfermedades. En el cielo no hay vejez, en el cielo no hay muerte. Y los hombres a través de Jesucristo somos llamados a recibir una patria celestial, una paternidad, ¿cómo se dice? Ya somos residentes, no, ¿cómo se dice esa palabra? Gloria a Dios. Los hijos a través de Dios somos llamados a gozar de una patria celestial, y las leyes que nos cobijan no son terrenales más, sino que vienen a ser celestiales, conforme a la patria celestial que nos ha acogido, que nos ha cobijado. Entonces ya las leyes terrenales no ejercen poder ni gobiernan la vida de los hijos de Dios, porque ya hemos sido ascendidos a ese nivel espiritual y a ese nivel divino que está por encima de lo terrenal. Así que las leyes terrenales, las leyes que rigen este mundo terrenal ya no vendrían a surtir efectos sobre nuestras vidas, porque ya han sido transicionadas a un nivel espiritual y celestial divino. Pero lamentablemente, por causa de que los hombres todavía siguen contemplando el mundo, amando la vanidad y buscando la mentira, siguen siendo hombres terrenales, aunque tienen toda la gracia de Dios por dentro. ¿Cómo? Aunque tienen toda la gracia de Dios por dentro, todavía siguen siendo terrenales. Y como terrenales entonces perecerán. Es lo que dice Dios en ese salmo. Yo dije, vosotros sois hijos de Dios, pero como cualquiera de los príncipes caeréis. Y como hombres moriréis. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque volvieron mi honra en infamia, amando la vanidad y buscando la mentira. O sea, porque no asentimos a ese despertar, a ese verdadero despertar espiritual que Dios quiere darnos como creyentes, como hijos de Dios. Dios quiere que el hombre se interese, el hombre que le cree se interese más por su poder y por su conocimiento, que se acerque a Él, que entienda el llamado y que comprenda que es un despertar espiritual, que primeramente nos llama a ser salvos, pero que hay que avanzar en pos de la perfección. Dios dice en el Salmo 101, me parece, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Como el que ande en el camino de la perfección, es un camino de la perfección que hay que recorrer, y en ese camino de la perfección Dios despierta completamente el espíritu del hombre, a fin de que el hombre deje de ser carnal y comience a andar en lo espiritual y a moverse por lo espiritual y a sentir por lo espiritual y a percibir lo espiritual, y entonces lo carnal quedó atrás. Y todas esas cosas que afectaban a lo carnal ya no pueden afectar al hombre espiritual, porque ya no se mueven las fuerzas de la carne, sino en las fuerzas del espíritu. Y ese espíritu es hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es la imagen perfecta de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo, que es la imagen perfecta de Dios. Vive Cristo para siempre, aleluya. Tantas cosas, amados, que hay para aprovechar en Dios y que se están desaprovechando por no comprender que es un despertar espiritual que Dios quiere manifestar para que seamos uno, para que seamos perfectos en unidad, para que seamos conforme
para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es la imagen perfecta de Dios, para que la plenitud de Dios, la perfección de Dios se pueda manifestar con libertad en este mundo y Dios pueda impactar verdaderamente a este mundo con su poder, con su gloria, como Dios lo quiere hacer. Vive Cristo para siempre, aleluya. Entonces dice también en la Biblia, la palabra dice en el Salmo 110, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Esto habla de la juventud eterna. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Esto habla de que ya las cosas, aunque estemos en esta tierra, las leyes que rigen a los hombres en la tierra no vienen a surtir efecto sobre los hijos de Dios que han sido llevados a ese nivel de perfección. A ese nivel de perfección conforme a la plenitud de Cristo, conforme a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno que ha sido despertado hasta ese punto sufre más por las leyes terrenales, porque está por encima, ya que en un nivel superior a las leyes que rigen al mundo. Ahora Él viene a hacer uso completamente de esa potestad y de esa patria celestial, de las leyes celestiales y del poder de Dios. No hay enfermedad que prevalezca, no hay dolor que prevalezca, no hay vejez que prevalezca, porque dice que nos vamos renovando de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. En Dios no hay vejez. Esa vejez de la carne, eso es terrenal. Pero cuando la parte espiritual toma control de esta existencia, entonces lo que se va a manifestar es lo espiritual. Es lo que va a predominar y es lo que va a prevalecer. Es la razón por la que ya no el envejecimiento se detiene. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y en lo espiritual no hay vejez, sino que hay renovación de gloria en gloria hasta parecernos en la misma imagen de Cristo y llegar al punto perfecto. Y en la perfección ya no hay cambios, porque ya se es perfecto. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. A eso nos está invitando Dios. Esto es tan grande, tan poderoso que, Dios mío, que todos podamos entender lo que estamos hablando y aprovecharlo e ir en pos de ello, buscarlo. Porque eso es lo que Dios quiere, que el hombre se interese por Él, por sus cosas grandes y ocultas, por su poder, por su sabiduría, por su ciencia. Y comprenda que perder el tiempo en llenarse de sabiduría del hombre es una insensatez, es una falta de razonamiento, de razonar con cordura. Porque la ciencia de los hombres va a perecer, no va a permanecer. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, el cielo y la tierra van a pasar. Este cielo y esta tierra que conocemos, que ha sido el objeto de estudio y es donde se mueve la ciencia de los hombres, van a dejar de ser. Dios puede cambiar algo en su creación y toda la ciencia de los hombres deja de funcionar, deja de servir. Pero la ciencia que Dios quiere enseñarnos a través de Jesucristo, a través de su palabra, y con la que Él nos quiere acercar y hacernos participantes de su naturaleza divina, es la ciencia que permanecerá para siempre. Es la ciencia que no va a cambiar. Dios Dios opera a través de su Espíritu Santo, cómo transforma las cosas, cómo cambia, cómo da origen a la creación. Dios, ese conocimiento va a permanecer y es lo que Dios quiere enseñarnos. La ciencia de Dios está muy por encima de la ciencia de los hombres. Como dice Dios, Dios agita el mar y toda la ciencia de los hombres es nula, es vana, porque se están enfrentando ante un mover del mar, ante una agitación del mar que no es provocada naturalmente, sino que Dios en su soberanía lo está haciendo. Y entonces la ciencia de ellos no puede definir qué está aconteciendo con el mar, porque es un fenómeno que nunca antes se había manifestado y de la manera en que se está manifestando, porque es Dios quien lo hace. Así Dios trastorna la sabiduría de los sabios. ¿Cómo no entender que lo que Dios ofrece es tan tremendo que no se puede dejar pasar y que vale la pena dejarlo todo por encontrarlo, por alcanzarlo? Esto es lo eterno. Si el hombre humanamente se esfuerza y pasa años buscando aprender una carrera, buscando aprender una ciencia,
y la aprende y al final no la termina aprovechando porque puede que no la desempeñe y no la desarrolle. Pero lo que aprendemos en Dios es tan poderoso que por sí que permanece para siempre y tiene aplicaciones directas en cuanto a la salud. La medicina hoy en día, por más que avance, no va a poder retener la vida de los hombres. Hay enfermedades que no se curan, pero ante la ciencia de Dios no hay enfermedad que prevalezca. ¿Cómo? Ante la ciencia de Dios no hay enfermedad que prevalezca. Es tan poderosa la ciencia de Dios que no hay enfermedad que se pueda resistir a su poder. Esa es la ciencia que Dios quiere enseñarnos a nosotros como hombres, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo no vamos a aprovechar que Dios nos está llamando, nos está invitando a que nos retornemos a Él, a que nos volvamos a Él, porque Él nos quiere capacitar, porque Él nos quiere enseñar las cosas grandes y ocultas que están en Él, porque Él nos quiere enseñar su sabiduría para que entendamos que estamos en una guerra, que estamos siendo engañados por el diablo, que Dios lo echó del cielo y que se bajó aquí a la tierra a hacer batalla en contra de los hijos de Dios que están aquí en la tierra, y los hombres están tan enredados en la mentira que con la que el diablo los ha engañado, que no quieren mirar a Dios, no quieren mirar a la luz para ser alumbrados, sino que quieren seguir en oscuridad, en tinieblas, guiados por mentiras y desarrollando una falsa mente llamada ciencia, porque es adquirida, es absorbida por eventos mentirosos, porque cambian. Pero la sabiduría y la ciencia de Dios no es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. ¿Cómo no aprovechar y cómo no entender todas estas palabras y correr a los pies de Dios para que nos haga sabios conforme a la sabiduría de su Hijo amado Jesucristo, nos haga entendidos y nos haga participantes de su naturaleza divina, como Dios quiere que seamos participantes y vengamos a gozar de esa vida eterna, esa plenitud que hay en Dios, de ese poder, de esa gracia, que seamos superhombres, donde la enfermedad y todas las adversidades del mundo quedan totalmente por debajo. Ya no nos pueden alcanzar, ya no nos pueden afectar porque hemos alcanzado ese nivel de perfección. Y esta carne que se va desgastando, dice Dios que es vivificada por causa del Espíritu de Dios que está en nosotros y que ha tomado el control de esta existencia. Vive Cristo para siempre. A eso nos está invitando Dios, amados. A eso nos está invitando Dios, a que nos dejemos despertar por Él, despertar espiritualmente, para que retornemos al origen de la gracia de Dios, para que entendamos que hay una guerra y que la guerra lo que se está peleando son nuestras almas, el lugar donde van a ir, a dónde van a ir nuestras almas después de que parta, salga, sea rescatada, sea liberada de este cuerpo carnal que es prisión para el alma y el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué es prisión? Porque este es un cuerpo de pecado, porque no se puede ajustar a la voluntad de Dios, y todo lo que no se ajusta a la voluntad de Dios está en muerte. Sí, amado, todo lo que no se ajusta a la voluntad de Dios está en muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Así se esté complaciendo esta carne en las cosas que hace, al final tendrá que recibir el pago por su desobediencia, por su rebeldía, por su apartarse de Dios. La sabiduría de Dios dice que Él destruirá a todos aquellos que de Él se apartan. ¿Cómo? Que Él destruirá a todos aquellos que de Él se apartan. Hay destrucción, hay muerte en vivir apartado de Dios. Pero el hombre no puede entender esto hasta que le permite a Dios enseñarle, hacerle entender la verdad. Es la razón por la que cuando se predica se le preguntan a los hombres que escuchan: ¿ustedes quieren aceptar a Jesucristo? Y la sabiduría de Dios dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque todo aquel que acepta a Jesucristo, que lo confiesa, Él dice que me confesaré delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque la salvación es por creer en Jesucristo, por confesarlo como Señor y Salvador del alma. Porque todo aquel que me confesare delante de mi Padre, yo también los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Es la razón por la que se predica y se anuncia, para que el hombre eche mano de la salvación de Jesucristo, que Dios da a través de Jesucristo. Así que, amado, para no seguir extendiendo más esta porción de la palabra, este tema, te queremos hoy extenderla, gloria a Dios, esa invitación a que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma,
Y a partir de hoy comiences a ser enseñado, capacitado por Él, comiences a sufrir ese despertar espiritual tan necesario en la vida del hombre, para que podamos entender que verdaderamente existe y que es poderoso y que nos quiere hacer participantes de su poder, de su naturaleza divina, de su gracia, de su amor, de su sabiduría, de su ciencia, que permanecerán para siempre. La ciencia de los hombres acabará, pero la ciencia de Dios permanecerá para siempre. ¿Cómo no aprovechar y gastar nuestros años en vez de estar gastando nuestros años estudiando una carrera que al final no va a sustentarnos la vida, no nos va a retener la vida por la eternidad? Y perder tantos años y tantos esfuerzos, ¿por qué no dedicar ese esfuerzo y esos años a la búsqueda de Dios, a conocer a Dios, para que Dios nos revele quién es Él y nos despierte espiritualmente de tal manera que podamos nosotros acceder al poder, a la gracia y a la divinidad de Dios a través de esa participación con la que Él nos hace coherederos con Cristo, participantes de su naturaleza divina, coherederos con Cristo, administradores de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la ciencia de Dios. A eso nos está llamando Dios en este tiempo. Y ese ha sido el llamado de Dios siempre, en todos los tiempos para con los hombres. Si no es que el hombre no ha querido entender este llamado. Pero hoy tú estás escuchando y estás comprendiendo esto que se te está diciendo. Que Dios te está invitando a despertarte, a hacerte participante de su naturaleza divina y quiere llenarte de su gracia, de tu poder, de su gloria, de su amor, de su sabiduría, de su ciencia, para que tú también seas un vaso que Dios pueda utilizar para manifestarse con plenitud a este mundo, así como se manifestó a través del Señor Jesucristo. Es la razón por la que Él dice: la gloria que me diste yo le he dado. Y así como tú me enviaste, yo lo he enviado. Dios quiere que así como se manifestó el Señor Jesucristo en su tiempo, tú hoy seas de esos que Él usa para manifestarse a sí mismo, siendo la imagen viva de Cristo, que es la imagen perfecta de Dios. Así que te extendemos la invitación. Dios hoy te está teniendo la invitación para decirte: te quiero en mi reino, te quiero entre mis hijos, te quiero entre mis alumnos, quiero llenarte de mi gracia. Así que la pregunta es: ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? ¿Quieres que Él sea tu Señor, Salvador y Maestro de tu alma? ¿Quieres que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida? Porque escrito está que todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida será echado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo? Que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es terrible ser echado a ese lugar. Pero hoy tenemos la oportunidad de ser rescatados y ser escritos en el libro de la vida mediante una confesión delante de los hombres o delante de aquellos que miran. Tú puedes aceptar a Jesucristo hoy a través de esta oración que vamos a hacer. Y si así lo haces, entonces sabes pues que recibes vida eterna y le das la libertad a Dios de acercarse y acercarte a Él y enseñarte. Así que si tú quieres aceptar a Jesucristo hoy, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque hoy me has permitido entender que tus pensamientos conmigo son de bien y no de mal. Y yo quiero todo ese bien que he entendido que hay en ti, oh Dios. Así que yo hoy acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma, también como mi Maestro. Te pido también, oh Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy comiences a enseñarme todo aquello que necesito para permanecer bajo tu gracia y serte fiel. Que me fortalezcas para serte fiel por la eternidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados, si tú has hecho esta oración, entonces sabe pues que Dios es fiel y que Él te va a visitar. Dispón tu corazón para recibir la enseñanza de Dios. Emprende una búsqueda mayor a partir de ahora por sus cosas grandes y ocultas, por su palabra, por su sabiduría, por su ciencia. E interésate por su poder, por su amor, y déjate despertar por Dios. Gloria a Dios. También si hay alguno enfermo allí, la palabra de Dios enseña que Dios es sanador, médico por excelencia. Queremos orar para que Dios te sane. Dios dijo: simplemente cree. ¿Cómo? A Jairo le dijo el Señor Jesucristo: Jairo, simplemente cree. ¿Y qué estaba pasando con Jairo? Que la hija se acababa de morir y él estaba perdiendo la esperanza de que su hija, de volver a tener en sus brazos a su hija, porque
le acaban de anunciar que había muerto, pero el Señor Jesucristo le dijo: Jairo, simplemente cree. Y tú todavía estás vivo, o sea que no has muerto. Tu milagro está en un nivel, gloria a Dios. La muerte está el milagro de la muerte es un milagro mayor. Y para ese milagro el Señor Jesucristo dijo: simplemente cree. Cuanto más para sanar una enfermedad o una dolencia, simplemente cree que Él te puede sanar y vas a recibir esa sanidad. Señor Dios, te damos gracias, oh Dios amado, porque tú eres bueno. Delante de ti estamos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y presentamos a todos los enfermos que están allí creyendo, Señor, que tú eres poderoso para sanarles. Te pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo que les sane, Señor. Sana a cada uno de ellos para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre, oh Dios. Y fortalécelos de tal manera que ellos puedan testificar, Señor, que tú les sanaste. Y que todo esto se haga para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. También si aceptaste a Jesucristo a través de este mensaje, escríbenos allí un mensaje para saberlo y para orar por ti también. Dios te bendiga y recuerda, Dios nos está invitando a niveles superiores de la condición del hombre, a niveles divinos, y es bueno que nos interesemos por su sabiduría. Dios te bendiga una vez más y recuerda, experiencia con Dios. Comparte este mensaje porque otro puede ser muy beneficiado, muy bendecido con él también. Dios te bendiga una vez más. Aleluya, gloria a Dios.